Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este rincón donde las historias más fascinantes cobran vida. Estoy increíblemente feliz de teneros aquí conmigo hoy. Si sois nuevos, os invito a que os pongáis cómodos, porque lo que vamos a desentrañar hoy es una de esas narrativas que nos recuerdan porque el amor, en todas sus formas, es el motor más poderoso de la existencia humana. Y si ya sois parte de esta hermosa comunidad, bienvenidos a casa. Hoy vamos a sumergirnos en la emotiva historia de amor de Mert y Afra, una pareja cuya evolución os aseguro que os va a dejar con la boca abierta. Es un viaje de dos almas que se encontraron bajo los focos y que, contra todo pronóstico, lograron construir algo verdaderamente trascendente. Así que si aún no lo habéis hecho, aseguraos de darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras futuras exploraciones, porque historias como esta merecen ser contadas y celebradas. La historia de Mert y Afra, para quienes la hemos seguido de cerca, es casi un guión de película en sí misma, pero con la innegable autenticidad de la vida real. Imaginaos dos jóvenes, talentosos, con un futuro prometedor en la industria del entretenimiento, cruzando sus caminos. No fue un encuentro casual en una cafetería o una cita a ciegas, su química estalló por primera vez ante las cámaras, en el set de una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Los personajes que interpretaban estaban destinados a enamorarse, y la línea entre la ficción y la realidad empezó a difuminarse de una manera que pocas veces se ve. Desde el primer momento en que sus miradas se encontraron en el set de El susurro del olvido, el público ya intuía que había algo más. Esa electricidad, esa forma en que sus ojos se buscaban incluso cuando la cámara no los enfocaba, era palpable. Los rumores comenzaron a circular como la pólvora, alimentados por las publicaciones de los fans en redes sociales que analizaban cada gesto, cada pequeña interacción. Y es que, ¿cómo no sentir esa chispa? Ambos son carismáticos, bellos y sus personajes en pantalla compartían una conexión tan profunda que era imposible no desear que esa magia se trasladara fuera de la pantalla. Al principio, claro, hubo la negación habitual. El clásico somos buenos amigos, compañeros de trabajo, que los famosos suelen usar para proteger su privacidad de los medios y los fans voraces. Pero el amor, cuando es tan intenso, rara vez se puede ocultar por mucho tiempo. Las fotos robadas, los me gusta en Instagram a horas intempestivas, las escapadas discretas que acababan siendo no tan discretas. Poco a poco el velo de la discreción se fue descorriendo. Y cuando finalmente confirmaron su relación, fue una explosión. Los titulares gritaron su amor a los cuatro vientos, y de la noche a la mañana, Mert y Afra se convirtieron en la pareja del momento, los favoritos de todos, el epítome del romance moderno y juvenil. Eran la encarnación del felices para siempre en la cultura pop. Sus apariciones en eventos eran esperadas con ansias, cada alfombra roja era una oportunidad para ver su complicidad, sus sonrisas compartidas, la forma en que él la miraba o ella se apoyaba en su hombro. Las redes sociales se inundaron de edits de sus mejores momentos, y sus fans, o shippers como se les conoce, se deleitaban con cada muestra pública de afecto. Pero como bien sabemos, la vida bajo el microscopio de la fama no es un cuento de hadas sin complicaciones. La fase inicial de euforia, aunque maravillosa, pronto dio paso a los desafíos inherentes a ser una pareja tan visible. La presión mediática era inmensa. Cada desacuerdo, cada mirada un poco más seria, cada viaje en solitario de uno de ellos, se convertía en carne de cañón para los tabloides y los foros de chismes. Se hablaba de rupturas inminentes, de celos profesionales, de infidelidades inventadas que surgían de la nada. La intimidad que tanto habían luchado por proteger se vio constantemente invadida. Ambos estaban en la cúspide de sus carreras, lo que significaba agendas apretadas, rodajes largos, promociones en diferentes ciudades. El tiempo juntos se volvió un lujo y la distancia física, sumada a la emocional que a veces crea la constante exposición, empezó a hacer mella. Había momentos en los que se les veía más distantes, con una melancolía en los ojos que no lograban ocultar del todo. Los fans empezaron a preocuparse, a debatir si su amor era lo suficientemente fuerte como para soportar la embestida de la fama. Recuerdo perfectamente el periodo en que los rumores de su separación alcanzaron su punto álgido. Las publicaciones de ambos se volvieron más escasas, las fotos juntos desaparecieron de sus perfiles. Fue un momento de gran incertidumbre para quienes los admirábamos. Parecía que la burbuja de su amor perfecto había estallado. La gente murmuraba que eran demasiado jóvenes, que la industria los había consumido, que su romance había sido solo un truco publicita. Río para la serie.
Incluso ellos mismos en entrevistas separadas hablaban de la necesidad de espacio y crecimiento personal, frases que a menudo son eufemismos para el fin de una relación. Fue un periodo de oscuridad, no solo para ellos, sino también para sus seguidores, que veían cómo ese cuento de hadas se desmoronaba. Lo que nadie sabía en ese momento, o al menos no en su totalidad, es que esa crisis no era el fin, sino el catalizador para la evolución más sorprendente de su historia de amor. Aquí es donde su narrativa da un giro que realmente nos sorprende y nos enseña una valiosa lección. En lugar de ceder a la presión y simplemente seguir caminos separados, Mert y Afra, de alguna manera, encontraron la fuerza para mirar hacia adentro y, más importante aún, hacia el otro. Esa distancia, esa aparente separación, no fue un adiós, sino una pausa para reevaluar, para sanar, y para reconstruir sobre cimientos más sólidos. La evolución no fue regresar a la pareja eufórica y públicamente demostrativa que una vez fueron. La evolución fue mucho más profunda. Fue el entendimiento de que su amor no necesitaba la validación del público ni la aprobación de los tabloides para ser real y poderoso. Aprendieron a proteger su santuario, a cultivar su relación lejos de las cámaras, de los comentarios malintencionados y de las expectativas ajenas. Su amor dejó de ser un espectáculo y se convirtió en un pilar de apoyo mutuo en sus vidas individuales. Comenzaron a reaparecer juntos, pero de una manera diferente. No con poses preparadas o miradas estudiadas, sino con una madurez serena. Se les veía en eventos benéficos, en pequeñas reuniones con amigos, en paseos tranquilos por la ciudad. La química seguía ahí innegable, pero ahora estaba teñida de una profunda tranquilidad y entendimiento. La sorpresa no fue una gran reconciliación pública con declaraciones bombásticas, sino una reintegración silenciosa y significativa. Los gestos eran más sutiles, una mano que buscaba la otra bajo la mesa, una sonrisa cómplice que solo ellos entendían, el brillo en sus ojos al hablar del trabajo del otro. Habían pasado de ser una pareja mediática a ser una pareja real, con sus altibajos, sus luchas y sus victorias, pero con una convicción férrea de que lo que tenían era único y merecía ser cuidado. La verdadera sorpresa de su evolución radica en cómo transformaron su amor frente a la adversidad. Demostraron que el amor joven y apasionado puede crecer y madurar en algo mucho más resiliente, algo que no teme a los golpes ni a los focos. Han construido una fortaleza alrededor de su relación, permitiendo que solo lo esencial entre y salga. Sus carreras continuaron prosperando, pero ahora con una nueva perspectiva. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, celebraban los éxitos del otro con una genuina alegría y se convertían en el refugio del otro cuando las cosas se ponían difíciles. La imagen de la pareja perfecta se disipó para dar paso a la imagen de una pareja real, que trabaja en su relación, que crece junta y que ha aprendido la importancia de la privacidad en un mundo que siempre quiere más. Ahora, años después de que su historia comenzara a fascinar al mundo, Mert y Afra son un testimonio viviente de un amor que ha evolucionado. Ya no buscan los titulares por su romance, sino por sus logros profesionales y por su discreta pero sólida unión. Han sentado un precedente demostrando que en la vorágine de la fama, es posible construir una relación auténtica y duradera, si ambos están dispuestos a luchar por ella, a redefinir sus límites y a proteger su santuario. Su historia es un recordatorio de que el amor no siempre es un camino recto y fácil, sino una travesía llena de curvas, de desafíos y de aprendizajes que al final, lo hacen más fuerte y más hermoso. La sorpresa es la resiliencia, la madurez y la quietud que encontraron juntos, un tesoro que brilla más que cualquier flash de cámara. Así que en resumen, la historia de amor de Mert y Afra es mucho más que un simple romance de celebridades. Es un testimonio conmovedor de cómo dos personas pueden encontrar el amor en el ojo del huracán, enfrentar la presión y las expectativas del mundo, y evolucionar para construir una relación más profunda, más madura y sobre todo, increíblemente resiliente. Es una prueba de que el amor verdadero no es inmune a las dificultades, sino que se fortalece a través de ellas. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje a través de la emotiva y sorprendente evolución del amor de Mert y Afra. Me ha encantado compartir con vosotros esta reflexión. Ahora me encantaría leer qué pensáis vosotros sobre su historia. ¿Cuál ha sido el momento que más os ha conmovido de su relación? ¿Creéis que su evolución es un ejemplo a seguir para otras parejas bajo el foco público o incluso en nuestra vida cotidiana? Dejadme todos vuestros comentarios y opiniones aquí abajo, porque me encanta leer vuestras perspectivas. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un buen like,
compartirlo con aquellos a quienes les encantan las buenas historias de amor y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos ningún contenido más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.